mucho más. tal cual. Vamos a hablar con Carolina Módena, que anduvo por las Islas Malvinas, ni más ni menos. Sí, linda travesía. Cruzó a nado ese lugar emblemático para todos los argentinos. ¿Cómo va, Carolina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Buenísimo. De movida te pregunto, ¿es Módena o Modena? ¿Cómo es? Módena. Módena, bien, listo. Sí. Ya está. Yo ya me está. jugaba por Módena también, pero Sí, en un yo momento también, dudé, pero porque en viste algún que momento, viste, decís. ya veo que lo digo mal. Sí, tal cual, tal cual. Como no me dijo nada, dije, No te bueno, corrigió. seguramente lo dijimos bien. Bueno, contanos cómo fue esta experiencia. Nosotros acá, desde lejos, sin semejante aguante y con poca resistencia al frío, decimos qué maravilla, ¿no? Sí, es un proyecto que preparamos durante mucho tiempo. Es a veces complicado llegar hasta las Islas Malvinas y sobre todo después hacer ese nado sobre, bueno, lo que hicimos es el cruce del Estrecho de San Carlos. Sí, las Islas Malvinas, de por sí en verano ya el clima es muy hostil y es muy frío. Así que, bueno, en octubre, que fue cuando fuimos nosotros, estaba un poco más frío todavía. Claro. La temperatura del agua rondaba entre los 5 y 6 grados, como para que más o menos tengan una idea, son unos 2 grados menos que en el invierno acá en Neuquén. Así que estaba bastante fresco. Claro. Y vamos a hacer muchas preguntas onzas Sí. probablemente. Una seguramente iba a ser la de la temperatura, ya nos la dijiste, pero esos 2 grados que a priori parecen pocos, ¿ustedes lo sienten muy rápidamente, esa diferencia quiero decir? Sí, sí, se siente rápidamente y también depende del tiempo de exposición. Claro. Eso también es importante. Eh, pero la verdad que estuvo muy bueno. En principio organizamos un grupo, éramos 6 los que viajábamos hasta las Islas Malvinas, y en las Islas Malvinas nos esperaba un velero para llevarnos hasta el estrecho. Claro. Éramos 2 nadadores de acá de Neuquén, 2 de Buenos Aires. De acá estaba Hernán Elías y yo. De Buenos Aires, Ana San Leandro y Sergio Freue. Y después también contamos con 2 chicos más que fueron de acá de Neuquén, que se ocupaban de la parte de seguridad, que es Ajá. Matías Propersi y Sebastián Petricio. La Bien. parte de seguridad es muy importante en este tipo de cruces, porque cualquier cosa que suceda, no solo, bueno, en cuanto a las corrientes, las olas, sino cómo te va pegando la temperatura del agua, que a veces suele dejarte inconsciente o muy mareado. Eso tiene que vigilarse muy de cerca. Claro, ellos van Claro. como a la par de ustedes. Totalmente, Bien. sí, sí, íbamos los 4 nadadores juntos y ellos nos iban haciendo la asistencia desde un dinghy o desde un gomón, digamos, y una tabla. Claro. Y hacíamos paradas para ver cómo estábamos, conversábamos a ver si podíamos seguir o no, cómo venían las condiciones. Por ahí tomábamos algo caliente y seguíamos nadando. No podíamos parar mucho porque en cuanto te dejas de mover, tu cuerpo deja de generar calor, así Claro, que claro. se empieza a complicar, empezás a temblar y después es muy difícil retomar el nado. ¿Y la distancia de cuánto fue? Más o menos 5,5 kilómetros. Bien, Sí, bien, es un poco complejo el tema del estrecho, claro. Sí, ya acá lo que, estoy bueno, viendo. Acá lo estoy viendo justo y no sé qué. ¿Cuáles fueron los puntos? ¿Te acordás de dónde salieron y a dónde llegaron? nosotros salimos desde la isla Gran Malvina y llegamos a la isla Soledad. Es la parte más Claro. estrecha del estrecho de San Carlos. Ah, bien. Ahí más o menos suma, si lo tomás lineal son 4,5 kilómetros, pero la dificultad que tiene ese nado también son las corrientes. Ah, bien. Entonces, de hecho, nosotros empezamos a nadar y teníamos que ir apuntando al sudeste Claro. y nadamos 1 o 2 kilómetros y ahí enseguida el capitán, que es el que nos muestra el punto donde tenemos que nadar, se corrió hacia el noreste porque la corriente había cambiado justo en ese momento. Así que tenés que tener un equipo preparado, que estén muy atentos de lo que está pasando, porque Claro. si no te tira muy lejos y podés terminar en cualquier lado. ¿Y el tiempo total que le llevó este trayecto? El nado fue aproximadamente 1 hora 50. El trayecto, el tiempo que estuvimos metidos en el agua, esa temperatura, más o menos fueron 2 horas y cuarto.
Claro, porque hay una dificultad también que para poder hacer el cruce tenés que ir y tocar una de las islas y después vas y tocas la otra, pero para llegar a la isla tenés que nadar sobre unas algas muy grandes que rodean las islas, que se llaman cachillullos. Entonces ahí las embarcaciones no pueden entrar, tenés que nadar hasta la isla y después salir claro. nuevamente. Bien. Y necesitaron algún permiso especial, me imagino, ¿no? Pero no solo para ingresar a las islas, sino también para hacer la prueba justamente ahí. Sí, ahí de todo eso se encargaba el capitán de tener todos los permisos y bueno, nosotros sí obviamente somos nadadores experimentados, venimos nadando en aguas frías, venimos haciendo eventos nacionales e internacionales, así que habíamos llevado todo un protocolo de seguridad por cualquier cosa, sabíamos que teníamos un nado similar, porque era muy emotivo poder hacerlo juntos. Claro. Hasta ahora, bueno, se habían hecho nados de 1 o 2 personas. Acá nadamos 4 argentinos juntos, salimos de una isla y llegamos juntos hacia la otra isla, que bueno, eso le daba su toque también. Sí, seguro. Claro, ¿y se quedaron allá un tiempito o volvieron enseguida? Podés ir, el vuelo sale 1 vez por semana, así que el tiempo que tenés que estar es eso. Ah, Claro. O más, ¿no? Eso es lo mínimo. Nosotros estuvimos una semana, llegamos y nos embarcamos en el velero en Puerto Argentino, de ahí dimos toda la vuelta a la isla hasta llegar al estrecho de San Carlos, y era importante quedarnos ahí porque el clima en las Islas Malvinas es muy hostil, tenés muchos vientos, es muy cambiante, te dicen que tenés las 4 estaciones en un día, y para poder hacer el nado necesitábamos tener al menos 2 o 3 horas de estabilidad, que fue lo que tuvimos en toda la semana, pudimos lograr esas 2 horas como Claro. para hacer el cruce. Incluso cuando estábamos llegando a la isla Soledad se levantó viento, y ya, viste, ibas nadando, levantando la cabeza para ver el barco, para ver dónde estaba la guía y casi no lo veías, por eso ahí es importante el acompañamiento cercano de la tabla y del gomón que te van guiando, pero bueno, ya estábamos, nos quedaba muy poco, Claro. así que ahí con frío, con olas, con viento, con lo que sea, había que seguir nadando y para lograrlo, así que... Sí, imagino por lo que contás que es muy probable que te pase que tengas que cambiar de día. Ahí tenían, bueno, una semana capaz, pero digo, era muy probable que tengan que cancelar o abortar misión. Sí, totalmente. Yo había intentado hacer este cruce en el 2024, Ajá. había ido para allá en febrero. Hacía menos frío, pero estuve una semana y no logré esa ventana como para poder Claro, hacerlo. no se dio, digamos, la posibilidad. No, no, para nada. Cuando llegué al estrecho, y fuimos un par de veces, pero tenías ondas grandes, olas chicas, corrientes, no sé, un montón de cosas que hacían imposible el nado, y el tema de la seguridad, en el caso que te pasara algo, para poder rescatarte y eso, era imposible subirte a la embarcación. Claro, Así que lo directamente. tuve que suspender en ese momento, sí. bien. Y ahora tienen, imagino, otro objetivo en mente, digo, ¿para dónde van a rumbear? Y queremos ver si hacemos el canal de Beagle, que ese, bueno, ya lo tenemos también visto. Uno de los chicos lo hizo cuando volvió de Malvinas, y así que ese seguro también en algún momento lo vamos a hacer. Y Magallanes también, está bueno esto de hacer cruces, de unir cosas, eso está buenísimo. En Malvinas teníamos muchas ganas de ir, y bueno, esto de llevar un poco de amor a las islas, llevar un abrazo con nuestras brazadas, eso queríamos hacer, y la verdad que nos gustó mucho esto de unir países y de unir islas, y bueno, está bueno poder hacerlo. Claro, sí, como que tenía un componente emotivo, digamos, mucho más grande capaz Totalmente. de cualquier otro lugar. Sí, 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 tal cual. Tiene toda su historia. Bien, y para también que lo sepa también un poco la gente, ¿cómo ha sido tu recorrido en esta disciplina? ¿Por qué se te dio necesariamente por practicar el nado y en aguas abiertas y en aguas heladas? Bueno, yo vengo nadando de hace aproximadamente 10 años, y empecé nadando en la pileta, se me terminó la pileta y empecé a nadar en el río y en el lago, y se me terminaba la temporada de lago porque generalmente se hace en verano, y empezamos a nadar en invierno,
y primero por la zona y terminamos nadando en Calafate, al lado del glaciar. Con Hernán fuimos, bueno, de hecho a Anita también la conocí ahí en el glaciar. Y terminamos nadando con otra nadadora acá de Neuquén, en Antártida, en el verano, así que, bueno, es como que de alguna manera explorando y un poco de curiosidad y viendo, y si probamos tal cosa, Claro. fuimos nadando en distintos lugares y bueno, ya estamos, es como que la temperatura no te frena, Claro. ya una vez que nadás en 0 grados o -2 grados, ya la temperatura no es un factor que se analiza mucho. Bien, bien. ¿Y tuvieron contacto con habitantes de la isla? Sí, 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 en realidad tenés contacto, Sí, son personas muy amables, muy tranquilas. sí, Nos trataron bien porque a veces uno va, viste, un poco temeroso de que puede pasar algo. No, la verdad que nos han tratado muy bien. mirá, Es un lugar donde hay gente que trabajadora, están o en la ciudad atendiendo esas cuestiones o el puerto, o si no, es gente campesina. No tiene más de 4.000 habitantes, claro, Claro. claro. con Sí. mucho respeto, ¿no? O Sí, sí, sea, No, no, eso. si es así, se puede, sin ningún problema. claro. Y ahí cuando es una temperatura tan baja del agua, ¿cuál considerás? Entiendo que obviamente hay una preparación importante, pero digo, Sí. la clave, hay una cuestión ahí en la respiración, digo, en mantenerse en movimiento, como decías primero. Sí, hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta ahí. La respiración es una, a veces no sobreexigir el cuerpo, hay que entender que el cuerpo está haciendo dos cosas. En principio, manteniéndote en vida porque tiene que mantener el calor. Sí, Si vos te pasas de determinado límite de hipotermia, es muy difícil que tu cuerpo solo se recupere. Y en esa situación de estrés, uno tiene que empezar a nadar. Y bueno, tenés este tipo de desafíos que además es aguas abiertas, que tenés olas, que bueno, tenés un montón de cosas. Ahí lo que haces es, en principio, mantenerte caliente antes de meterte a nadar, después mantenerte en movimiento. Alguna bebida caliente también es importante, cada media hora o 40 minutos, como para ir chequeando que esté todo bien. Chequear la conciencia, en cuanto estás mareado y eso, tenés que salir, claro. que suele pasar, porque perdés la conciencia fácilmente. Es un indicio, digamos, de una posible hipotermia. Sí, totalmente. Sí, si empezás a marearte, a sentir zumbidos en los oídos, la gente te habla y empezás a hablar pavadas, te preguntan tu nombre y contestás cualquier cosa. Entonces, bueno, esas cosas tenés que tener mucho cuidado y por eso es importante ir con alguien que sepa esas situaciones, que te conozca. A veces vos registrás algunas cosas y otras cosas tiene que registrar la persona que te acompaña. Si ve que tu brazada es más corta, que dejas de patalear, que ya no nadás con el rumbo que tenés que ir, o te hace una pregunta y divagás y no sabes bien qué estás contestando, es momento de salir, quieras o no, tenés que salir. Claro, tal Pero todo cual. eso se entrena, se conversa Claro. para hacerlo de manera segura y se puede hacer. Tal cual. ¿Y acá dónde entrenás? Acá entreno en 2 piletas, distintos días y además en el río, en el lago. Eso lo hacemos en verano como en invierno. Claro. Los locos que nadamos ahí en el Río Grande, bueno, Sí, somos claro, nosotros. son Si, ustedes. si la gente los ve, que sepa Si que, los ve, que se claro, dedican a eso, que no se preocupen. claro. Claro, Que no es que están claro, nos locos. sacan fotos. A mí me da frío cuando veo a alguno en una canoa en el invierno, imagínate Imagínate esto ahí. que se meten. Claro, Terrible. ¿sabes qué? Sí, Tal cual. Pero bueno, evidentemente les apasiona sí, y la verdad que cumplen objetivos, los objetivos que se plantean, ¿no? sí, Así sí, que tal cual. buenísimo, buenísimo. Y acá además hay mucha gente que se dedica a eso. Hemos encontrado casos sueltos, pero bueno, la realidad es que hay una linda movida, ¿no? Por suerte cada vez es más, cada vez hay más competencias, hay más desafíos. Empezamos nadando en algunos eventos de aguas frías que se hacían en el verano y después nos enganchamos en un circuito NAF que se hace en el invierno, que de hecho Anita y Sergio, que son los que fueron con nosotros, están dentro de la organización. Eso se hace en todo el país, también organizan sudamericanos de aguas frías. Así que hay una movida linda, cada vez hay más. Y bueno, y cada vez más gente interesada. Lo que pasa es que antes decían, no, en marzo ya no se nada más, imagínate, con el Claro. frío no se puede.
cuando vieron que era una barrera que se podía levantar y tenías 4 o 5 meses más para nadar, bueno, se empezó a aprovechar. Claro. Así que sí, está bueno. Sí, seguro. Buenísimo, buenísimo. Carolina, te agradecemos el contacto. Bueno, felicitaciones por Bueno, haber ustedes, cumplido muchas este gracias. objetivo y bueno, y que sigan. Vos avisá nomás Bueno. y estaremos atentos a tu producción. Dale. Bueno, les mando un beso grande. Muchas gracias. Un saludo Hasta grande. luego. Nos vemos. Chau, chau. Chao. La palabra de Carolina Módena, Sí. que cruzó las islas. Tremendo. Sí, Qué laburo maravilla. de aquello.